La ciencia y la tecnología han jugado un papel importante en el proceso de transformación, uso y aplicación de las riquezas biológicas en actividades. Sin embargo, esta misma tecnología ha causado las divisiones entre los países que la poseen, desarrollan y promueven y aquellos que la solicitan y requieren para aplicarlas a recursos que ellos mismos dan, pero que les resulta difícil transformar y agregarles valor. ¿Qué es biopiratería? No hay una definición universal ni aceptada internacionalmente que defina la biopiratería, pero uno de sus conceptos dice que es el acceso a componentes de la biodiversidad o a los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas asociados a ellos. El fin de la biopiratería es la extracción, control monopólico y la apropiación mediante la propiedad intelectual por parte de personas transnacionales o instituciones públicas y privadas. Cabe recalcar que esta actividad se realiza sin autorización, protección, el control del país de origen y también sin el consentimiento informado previo y la participación de los beneficios con las comunidades indígenas y locales de donde estos recursos y conocimientos son originarios. Los llamados biopiratas están interesados en buscar genes de plantas, animales y humanos con potencialidad económica para las farmacéuticas, empresas agrícolas y alimenticias. La biopiratería tiene dos elementos, y son los recursos biológicos, que son los recursos genéticos, organismos, parte de ellos y cualquier tipo de componente orgánico de los ecosistemas, y los conocimientos tradicionales asociados con los recursos biológicos. Costes en 2008 clasifica la biopiratería en tres etapas. La primera, llamada bioprospección, se refiere al hallazgo de organismos y sustancias con posibles usos para beneficio humano. La segunda etapa es la transformación en laboratorio. En esta etapa se extrae el principio activo de la hoja o semilla cosechada, es decir, la molécula que contiene los aportes terapéuticos o cosméticos. Finalmente, la tercera etapa, la patente. Aquí se reconoce la extracción de la molécula como invención. El derecho de la propiedad intelectual garantiza un título de propiedad desde el momento en que el ser humano usa una técnica para crear un producto. Solo se necesita una modificación simple para transformar bienes comunes en propiedad privada. A partir de una planta libremente disponible en la naturaleza, se hizo un producto generador de lucro. Los 17 países más ricos en biodiversidad poseen alrededor del 70% de todas las especies biológicas del planeta en su territorio. Estos países, en el cual se incluye el Ecuador, han servido de abastecedores de información genética para el desarrollo de la industria biotecnológica y farmacéutica. Tanto es así que entre el 40 y 50% de medicamentos presentan componentes activos extraídos o derivados de algún ser vivo. La práctica de la biopiratería ha ocasionado la vulneración del patrimonio genético perteneciente a los países que poseen altos índices de biodiversidad. Como resultado, existe un reparto desigual de beneficios. Los ejemplos más frecuentes de casos de biopiratería se centran en casos de patentes biotecnológicas concedidas sobre invenciones relacionadas a recursos biológicos y conocimientos tradicionales. Asimismo, el acceso y uso directo de recursos y conocimientos sin la autorización o el consentimiento correspondiente podría constituir un caso de biopiratería. Entre algunos casos podemos ver el caso del NIM. En el año 1990, la empresa W.R. Grace, con sede en Estados Unidos, recibió una patente sobre una innovación relacionada con el árbol del Neem, una especie nativa y originaria de la India, usada milenariamente por pobladores locales como fuente de alimentos, medicinas, aceites y productos de higiene personal. Esta patente fue enfrentada por el gobierno de India y varias instituciones que cuestionaron su amplitud, novedad. Caso del Sacha Inchi. La empresa Cognis de Francia presentó una patente para una invención de uso cosmético a partir del extracto de aceite de Sacha Inchi, una planta de origen peruano. Los usos de este aceite eran ya conocidos ancestralmente por comunidades nativas de la Amazonía. La empresa Cognis, por acción de la Comisión Nacional contra la Biopiratería, abandonó la patente a principios del 2011. Ecuador, por ser uno de los países megadiversos favorecidos por su ubicación geográfica, posee una riqueza natural envidiable, pero por esta misma riqueza que las potencias mundiales carecen, quieren aprovecharse con fines individuales y sin ni siquiera ser partícipe de los propietarios de estos recursos. El artículo 400 de la Constitución establece que el Estado ejercerá soberanía sobre la biodiversidad y declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola, silvestre y patrimonio genético del país. En el mismo sentido, el artículo 313 menciona que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, considerando la biodiversidad y el patrimonio genético como sectores estratégicos. A pesar de esto, se han dado varios casos de biopiratería en el territorio.
Un ejemplo es el caso de la ayahuasca. En 1986, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos otorgó a investigadores norteamericanos una patente sobre la ayahuasca, planta nativa de la Amazonía. Muchos grupos locales le atribuyen un carácter sagrado de acuerdo a su cosmología debido al conocimiento de la naturaleza que la planta les ha otorgado. Loren Miller aseguró el descubrimiento de una nueva variedad de la planta en Ecuador, obteniendo así la patente y nombrando a su producto Davine. Sin embargo, la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica se opuso a la patente debido a la falta de novedad y distintividad, además del alimento religioso y sagrado para muchas culturas del Amazonas. En noviembre de 1999, la patente fue cancelada por la misma Oficina de Patentes y Marcas. Shaman Pharmaceuticals es una empresa norteamericana que en la década de los 90 se dedicó a hacer bioprospección en países tropicales con el fin de obtener productos medicinales que podrían interesar a la industria farmacéutica. La empresa firmó contratos con varias comunidades indígenas que le proveían información en varios países del mundo, en los que se comprometía a una distribución equitativa de los beneficios. Denominó a su esquema de reparto de beneficios el modelo Shaman y creó la Fundación Healing Forest Conservancy. En su búsqueda de nuevos productos, encontró en el látex de una planta presente en Ecuador un principio activo conocido como sangre de dragón. Este ha sido utilizado por los pueblos indígenas y campesinos de toda América Latina, pero parece ser que la especie presente en Ecuador y Perú es la de mayor interés para la empresa. Una vez descubiertas las propiedades de la sangre de drago, la empresa obtuvo 4 patentes y se dedicó a promover plantaciones en algunos países tropicales de América Latina. Otro caso de la misma Shaman Pharmaceuticals es la patente del principio activo llamado epibatidine, un cóctel químico que segrega la piel de una rana neotropical venenosa llamada Epipedobates tricolor, que habita en los bosques tropicales desde el suroccidente y las estribaciones occidentales de los Andes hasta el norte del Perú. Esta especie de gran interés para la ciencia ha sido utilizada ancestralmente por indígenas ecuatorianos en sus actividades de caza, en cervatanas cuyos dardos venenosos causan la muerte inmediata al entrar en el sistema sanguíneo de su presa. En los años 70, un científico que trabajaba para una institución de salud en Estados Unidos sacó del Ecuador sin autorización 760 ejemplares de ranas. Las leyes internacionales dicen que todo acceso y uso que se realice de los recursos naturales de un país sin cumplir los procedimientos establecidos por la legislación constituye una violación de la misma, pero no existió ningún registro de salida de esta especie presentado al Ecuador. Entre los mecanismos para prevenir y enfrentar la biopiratería está el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual se convirtió en un pilar fundamental en los esfuerzos de los países por defender sus derechos sobre la diversidad biológica y promover mecanismos para proteger los conocimientos tradicionales. El convenio hace énfasis en la facultad soberana que tienen los países por regular el acceso a sus recursos biológicos y establecer mecanismos a través de los cuales se compartan de manera justa y equitativa los beneficios derivados de la utilización de estos recursos. Los primeros procesos políticos y normativos en materia de acceso a los recursos genéticos y la protección de los conocimientos tradicionales se iniciaron en Latinoamérica a comienzos de los años 90. Todos ellos tenían como objetivo central implementar los principios básicos del Convenio de Diversidad Biológica, así como garantizar una participación más directa en los beneficios y prevenir la biopiratería causada por el uso no autorizado de dichos recursos. Es así que en 1996 se aprobó la Decisión 391 de la Comunidad Andina sobre un régimen común de acceso a los recursos genéticos, instrumento regional vinculante que establece las condiciones bajo las cuales puede accederse al patrimonio genético de los países miembros. Por esta misma razón, cada vez existen más iniciativas en el mundo contra la biopiratería, entre las que podemos mencionar la Comisión Especializada en la Lucha contra la Biopiratería en Perú, la Traditional Knowledge Digital Library en India, Eini Saber del Pueblo, una empresa que comercializa productos cosméticos que funda su acción en el respeto de los pueblos y de sus conocimientos. Los pueblos mismos eligen las plantas y saberes que quieren valorizar y reciben directamente un porcentaje del volumen de las ganancias generadas. Y la Declaración de Berna, la cual es una organización no gubernamental que tiene 22.000 miembros, creada en 1968 para promover relaciones más equitativas, sostenibles y democráticas. Entre muchas otras conocidas mundialmente está la Acción Ecológica Ecuador, una de las principales organizaciones ambientalistas basadas en Ecuador. La organización trabaja diferentes temas, incluyendo cuestiones relacionadas con la extracción de petróleo, protección de la Amazonía, soberanía alimentaria, biopiratería, biocombustibles y plantaciones para la compensación de emisiones de carbono. Pero ahora, ¿cómo evitar la biopiratería?
La única forma de parar la biopiratería es deteniendo los sistemas de propiedad intelectual sobre los seres vivos y el control monopólico de los mercados por las transnacionales. Pero esto es una utopía. Es por esto que firmar acuerdos y discutir mecanismos para prevenir la biopiratería, con el fin de conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras, y también evitar el acceso, la exploración, la prospección y la apropiación no autorizados de los elementos de la biodiversidad, es una solución. También son necesarias estrategias locales, entre las que podemos mencionar el fortalecimiento de los sistemas productivos tradicionales, establecer alianzas con organizaciones internacionales para establecer demandas judiciales de actividades de biopiratería y de patentes, la realización de actividades de investigación participativa de las comunidades, desarrollar en las comunidades planes de manejo y reglamentos internos para el control territorial y frente a las investigaciones que involucren el acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, y el rechazo a la introducción de semillas mejoradas y cultivos transgénicos. Como se pudo observar, la biopiratería afecta a la biodiversidad, integridad y soberanía de un Estado. Sin embargo, ¿cómo influye el turismo en esta actividad? El turismo es una de las causas de la biopiratería. Puede empezar con un turista en un territorio llevándose una planta y realizando la llamada bioprospección. Es por eso que el turismo sostenible debe ser la única manera de practicarlo, basándose en el respeto y en la conciencia ambiental para que tanto el ser humano como la naturaleza vivan en armonía. La biodiversidad y los recursos genéticos son esenciales para el Estado ecuatoriano, para la integridad cultural, la soberanía y economía. Su pérdida progresiva y la apropiación indebida amenaza con acabar con los esfuerzos para alcanzar el desarrollo sostenible del país. La biopiratería es generada por una bioprospección desmedida que ignora aspectos sociales o ambientales. Es por esto que es necesario desarrollar normas que no solo regulen el aprovechamiento de los recursos genéticos, sino también penalicen el incumplimiento de estos con el fin de que la interacción humana con el entorno sea armoniosa. Además, considerar cómo el Convenio de Diversidad Biológica puede llegar a trabajar en conjunto con los derechos intelectuales, pues por un lado se tienen leyes que defienden derechos ambientales y de las personas, y por otro un conjunto de normas que protegen a los derechos comerciales. Gracias.